Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 370 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te quiero hablar de errores al invertir en bolsa, de los principales errores que comete la mayoría de los inversores, por llamarle de alguna forma, la mayoría de los inversores cuando empiezan a invertir en bolsa. Y sí, por supuesto, también te contaré mi experiencia y en general todos estos errores de los que te voy a hablar. Casi todos los he cometido. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, recuerda que también tengo una newsletter que te puedes apuntar en quieroserrico.com/lista. Quieroserrico.com/lista, en donde todas las semanas comparto interesantes consejos de finanzas personales. Pues bien, empezamos. Todos sabemos que la inversión en bolsa conlleva unos riesgos significativos y, esto tal vez no todo el mundo lo sabe, muchos de estos riesgos se pueden evitar. Uno de los riesgos o una de las cosas más importantes del mercado de valores, de las acciones o fondos de inversión, ETFs, da un poco igual el instrumento financiero, uno de los aspectos más importantes que debemos conocer es conocer que hay volatilidad en el mercado. Y aquí es muy importante tener una mentalidad, tener un enfoque a largo plazo. ¿Se puede invertir a corto plazo? Sí, se puede invertir a corto plazo. Y de hecho hay personas que son rentables haciéndolo, invirtiendo a corto plazo. Pero es una estrategia, vamos a decir, muchísimo más arriesgada. Es una estrategia muchísimo más arriesgada. Es una estrategia en la que solo muy pocas personas consiguen hacerlo, consiguen ser rentables a largo plazo invirtiendo a corto plazo, consiguen ser rentables con estrategias a corto plazo. Y la gran mayoría de las personas que lo consiguen después de practicar y practicar muchísimos años y por supuesto perder mucho dinero por el camino. A largo plazo hay cosas que apenas importan, por ejemplo las noticias del mercado. Y por último también te voy a hablar un poco de diversificación, porque al aumentar la diversificación podemos reducir un poco los riesgos, o estar muy poco diversificado es un riesgo añadido. De todos estos errores te iré hablando poco a poco en este podcast, pero si los evitas puedes evitar muchas pérdidas financieras. Bien, vamos a ver un poco los riesgos asociados a la inversión en bolsa. En primer lugar está la volatilidad de los mercados de valores. Prácticamente los precios de todas las acciones experimentan fluctuaciones significativas en cortos periodos de tiempo. Estas variaciones son normales, es de lo más normal, forman parte del funcionamiento del mercado, es lo que hay. Ninguna empresa en una situación normal va a variar su valor un 3 o un 4% en un día, especialmente una empresa muy grande, pero sus acciones sí lo pueden hacer. La empresa pues al día siguiente va a valer más o menos lo mismo, pero las acciones no. Y cuando ya tienes un patrimonio, vamos a decir, importante, para poner un ejemplo, números sencillos, números redondos, 100.000 euros. Tienes 100.000 euros. Y un día pierdes un 3%, o que no sea un día, que sea un mes. En un mes pierdes el 3%, estás perdiendo el 3% de 100.000, son 3.000 euros. En un mes estás perdiendo 3.000 euros. Bueno, pues esto puede asustar a cualquiera. Sé que no es una cartera de alguien novato, de alguien que está empezando. No se reúnen 100.000 euros tan fácil, pero que tengas un poco el ejemplo. Cuando comprendes que esto es parte del funcionamiento del juego, que a un mes puedes perder 3.000 o tener 3.000 euros menos, bueno, pues eso, es parte del mercado, es parte del juego y aunque un día pierdas más de lo que cobres en un mes trabajando, pues es parte, eso, de este mecanismo. Bien, pues ya tenemos un poco uno de los riesgos, la volatilidad de los mercados de valores. El segundo es la necesidad de tener un enfoque a largo plazo. Porque uno de los errores más comunes al invertir en bolsa es tener un enfoque muy pensado, muy centrado en el corto plazo. Voy a ganar muchísimo esta semana, voy a ganar muchísimo hoy, voy a ganar muchísimo este mes. Eso pensar solo en el corto plazo. Es importante recordar que este tipo de inversiones son inversiones a largo plazo. Las acciones en general son inversiones a largo plazo. Cuando entras a mirar tu cartera de inversión cada día, al final te acabas perdiendo un poco en todo este corto plazo y dejas de ver el largo plazo. En otras palabras, los árboles no te dejan ver el bosque. Cuando te centras demasiado en el corto plazo, cuando te centras en mirar cómo ha fluctuado tu cartera en un día tras otro, otro día y día tras día, en cierta forma los árboles no te dejan ver el bosque. Yo, por ejemplo, te cuento un poco lo que hago. Tengo un pequeño Excel, tengo un pequeño seguimiento de mis inversiones que actualizo una vez cada 3 meses.
Y luego puedo mirar ese Excel, varias versiones de ese Excel, pues el actualizado hace 3 meses, el otro, pues no sé, 5 o 6 versiones y ves la evolución a largo plazo. Aunque no siempre suba, a largo plazo, pues sí. Y en general, los inversores que buscan resultados a corto plazo suelen realizar muchísimas más operaciones. Y estas transacciones, estas operaciones, lo único que hacen es que aumentes tus costes. Es decir, acabas gastando parte de tu dinero en comisiones, que eso al final es lo que quieren los brokers. Cuantas más operaciones, mejor. E incluso cuando haces este tipo de operativas es posible que te pierdas los mejores momentos del mercado. En general, un enfoque a largo plazo suele dar mejores resultados. Y también es muchísimo más sencillo de implementar. Y por supuesto requiere de muchísima menos atención, mucha menos dedicación, mucho menos tiempo. Otro aspecto importante es el perfil psicológico de cada inversor, de cada persona. Mira, yo sé que la volatilidad del mercado puede causar estrés, puede causar ansiedad. Lo primero que debes hacer, en primer lugar, tienes que saber cómo funcionan los mercados. Mira, es algo normal, son cosas normales, estas fluctuaciones son normales. Vale, a pesar de esto, en segundo lugar, si no estás cómodo con estas fluctuaciones, si no tienes el perfil adecuado para estas situaciones, pues lo que debes hacer es ajustar un poco tus inversiones, tu cartera, tener una cartera con menos volatilidad. Y la mejor forma de hacerlo es que una parte de tu cartera tenga productos menos volátiles o incluso productos de ahorro como cuentas remuneradas, depósitos, así no todo tu dinero está sujeto a tanta volatilidad. Te he hablado un poco del largo plazo, vamos a hablar un poco del corto plazo, de enfocarnos, de centrarnos demasiado en el corto plazo. Yo creo que es el error más común que cometen o que cometemos muchos inversores cuando empezamos en bolsa. Quieres hacerlo todo bien, piensas que eres más listo que el mercado y en muchos casos pues te dejas arrastrar por los sentimientos. Cuando estás en el corto plazo te dejas arrastrar o es más fácilmente que te dejes arrastrar por los sentimientos, por la euforia y la codicia cuando el mercado parece que te da la razón y por el miedo y la incertidumbre cuando empiezas a perder. Si a día de hoy estás en ese lugar, mira, es algo por lo que todos hemos pasado. Solo recuerda que una gran mayoría de la gente que gana dinero en bolsa lo hace con estrategias a largo plazo. Cuando estás en el corto plazo, uno de los errores más habituales es comprar acciones cuando el mercado está en alza y venderlas cuando está en baja. Es que estás muy centrado en el corto plazo, en querer ser rico inmediatamente, así que sueles activarte, desactivarte un poco con las noticias. Mira, te cuento un poquito más. En cuanto llevas semanas escuchando que la bolsa va bien, que estamos en máximos históricos, récords de beneficios, salidas a bolsa espectaculares, bueno, noticias muy buenas, piensas, oye, pues yo creo que es el momento de probar esto de la bolsa. Es lo mismo que entrar cuando la marea está alta. Pero la marea de aquí del Atlántico, no la marea esa que hay en el Mediterráneo que apenas sube, no. Mareas de verdad. Bien, pues cuando la marea está alta es cuando decimos vamos a probar esto de la bolsa. Y luego cuando el mercado se da la vuelta, cuando hay noticias negativas, piensas, es mejor coger mi dinero y salir corriendo, no quiero saber más de la bolsa. Bien, pues este es un error, es un gran error. Acabas comprando cuando todo está más caro y vendiendo cuando todo está más barato. Cuando por supuesto lo mejor es hacer justo lo contrario, comprar cuando está barato, vender cuando está caro. Pero como lo normal es que no sepas en qué momento estamos, pues lo suyo es tener una estrategia clara y seguir con ella pase lo que pase. Repito, lo importante es tener una estrategia clara y seguir con ella pase lo que pase. Y una cosa más, te quiero contar un poco mi experiencia, mis errores de invirtiendo en bolsa, cómo fue un poco mi camino. Mira, en internet puedes encontrar casi todo tipo de opiniones y de experiencias. Pero casi la mayoría de las personas que se acercan al mundo de la inversión en bolsa empiezan por el corto plazo. Primero usando, vamos a llamarle el método de las acrozonadas, es decir, apostando por tal acción o por tal otra, por el nombre de la empresa, por una noticia que has escuchado, porque pensabas en una supuesta tendencia a largo plazo, pero tú actúas en el corto plazo. Pues yo en algunos casos gané y en muchísimos otros perdí. No creo que incluso gané más veces de las que perdí, pero es solo cuestión de azar. Lo peor de esta estrategia es empezar en medio de un ciclo alcista. Todo sube y piensas que eres un genio. Y cuando te das un golpe de realidad piensas, esto se tiene que hacer de otra forma. En el mejor de los casos piensas esto. En el peor, pues ya no quieres saber más de este tema.
pues en ese momento es muy posible que te aparezca el análisis técnico, eso de seguir la tendencia, detectar el sentimiento del mercado, la psicología de los inversores. Yo no te voy a decir que no funcione. De hecho, sí que funciona porque muchísimos bancos muy grandes sí la usan. Pero no es una estrategia para todo el mundo y es muy, muy complicado hacerse un inversor rentable. Lo normal es que te canses de perder dinero, de perder tiempo mirando gráficos y adaptando tu vida cuando abre el mercado, cuando cierra el mercado de valores. Y si tienes un poco de suerte, aprendes que existe otra forma de inversión, la inversión a largo plazo. En mi caso fue que después de perder dinero, no mucho, pero sobre todo después de perder mucho tiempo, llegué a la inversión indexada. ¿Por qué la inversión indexada? Porque estaba cansado de perder mucho tiempo. Y sin duda la inversión indexada es la mejor forma de invertir para quien tiene menos tiempo. Existen otras opciones de inversión como la inversión en dividendos, las inversiones en valor, pero esta es mi experiencia. Si estás en alguna de estas etapas anteriores o conoces a alguien que esté en este proceso, compártele este podcast porque estoy seguro que le va a ayudar. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana y te espero aquí el próximo viernes. ¡Hasta luego!